En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas. Y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos gustar lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, Madre de Dios, sede de la sabiduría. Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En esta tercera clase del curso Concilio Vaticano II, una reflexión teológica, nos toca aplicar las nociones generales que hemos presentado en la clase precedente sobre qué es un concilio ecuménico y cuál es el tipo de magisterio que está asociado a la celebración de un concilio. Y precisamente cuál es el tipo de magisterio que goza del privilegio de infalibilidad. La aplicación de estas nociones es lo único que nos puede permitir dar una respuesta a la cuestión acerca de la existencia del concilio, que es inseparable de su esencia. Cuando decimos si algo existe o no, tenemos que partir de una cierta noción acerca de la naturaleza de aquello sobre cuya existencia preguntamos. Si no, no podemos responder la cuestión de la existencia. Aquí no se trata de plantearse si existe un fenómeno histórico llamado Concilio Vaticano II. Esa es una cuestión que no se plantea porque de lo evidente no cabe disputa. Que existe el fenómeno histórico Concilio Vaticano II, eso no cabe la menor duda. No estamos preguntando eso, si existe un fenómeno histórico que es el Concilio Vaticano II, sino si y en qué sentido podemos teológicamente identificar ese fenómeno histórico con la celebración de un auténtico concilio ecuménico en la historia de la Iglesia. Vamos a empezar recapitulando y precisando algunas nociones que hemos ya expuesto. Una primera precisión es la atinente a la definición que hemos dado de concilio ecuménico. Hemos definido al concilio ecuménico fundamentalmente por el fin, porque dijimos que se trataba de una reunión o asamblea de obispos con alcance universal en la Iglesia, debidamente aprobada en sus resultados finales por la autoridad apostólica suprema del obispo de Roma, como sucesor de Pedro, es decir, lo que se llama la confirmación papal del concilio, y con el fin, decíamos, de ejercer el magisterio de la Iglesia de forma solemne, extraordinaria y definitoria. Podría plantearse una cuestión acerca de si poner un fin aquí es aceptable en la definición, ¿no? Puede definirse algo por su fin. Y es obvio que cuando se trata de una realidad que pertenece al orden de las acciones humanas, precisamente lo que define constitutivamente es su objeto, y el objeto es, respecto de la voluntad, el fin. Así que es claro que la finalidad entra en la definición. Debe entrar para que la definición tenga su última precisión, su última especificación. Otra duda que se podría plantear es si
no es exigir demasiado de la noción de concilio ecuménico establecer eso como única finalidad, es decir, podría convocarse un concilio ecuménico que tuviese todas las otras notas que hemos dicho, pero no tuviese precisamente esa finalidad, ¿no? Si suponemos esto, si admitimos esto, la noción de concilio ecuménico se transformaría en una noción analógica, no unívoca, ¿no? Con distintos analogados, por lo tanto, de distinta perfección, porque sería una definición que abarcaría realidades esencialmente distintas entre sí, ¿no? Y por lo tanto habría que distinguir un tipo de concilio de otro tipo de concilio ecuménico, ¿no? Dentro de los concilios ecuménicos estoy diciendo, ¿no? Según el fin que se propusiese. Es obvio que la determinación de esto, si nosotros asumimos un concepto estricto, riguroso de concilio ecuménico, o más bien un concepto lato y analógico que abarque distintas posibilidades de realización que participan en distinto grado de la perfección de ser un concilio ecuménico, es hasta cierto punto una cuestión de a qué decidimos llamar concilio ecuménico, ¿no? Pero si bien puede haber una dimensión de convencionalidad en el uso de los nombres, tenemos que recordar siempre que una vez que una voz se ha asociado a un concepto y tiene una definición precisa, el extender ese nombre a otras cosas puede ser fuente de equívoco y hasta de confusión y de error. De modo que en eso hay que tener una cautela enorme. Y partir del hecho histórico, y el hecho histórico nos impone más bien un uso riguroso del término concilio ecuménico. ¿A partir de qué? De la asociación precisamente de ese fin que he dicho, el fin definitorio, ya sea doctrinal, ya sea disciplinar, la asociación de eso con el magisterio extraordinario que implica la convocatoria de un concilio ecuménico, porque un concilio ecuménico en la historia de la Iglesia es un hecho extraordinario, eso es evidente, y por lo tanto va asociado de suyo al magisterio extraordinario. El magisterio extraordinario se puede entender como un magisterio meramente solemne. Bueno, eso sería un sentido lato del magisterio extraordinario, es decir, un magisterio que, para destacar la importancia de lo que se enseña, adquiere cierta solemnidad. Allí tendríamos un sentido amplio que habría que ver después cómo se analoga. Porque si eso importante que se enseña de modo solemne y extraordinario no es una definición, es algo que se enseña ordinariamente. Ahí es donde entramos en la cuestión del magisterio extraordinario y el ordinario. La noción de magisterio extraordinario no se puede definir meramente por el modo de ejercer el magisterio, es decir, revistiéndolo de una peculiar solemnidad. Porque entonces el modo se transformaría en una cosa, hasta cierto punto, sin significado propio, ¿no? Bueno, el significado estaría en darle mayor importancia, pero la importancia de una enseñanza doctrinal no deriva sin más del modo en que se la enseña, sino precisamente de si esa enseñanza objetivamente tiene mayor o menor importancia. Es cierto que puede haber una importancia relativa a la circunstancia histórica, esto también es verdad, ¿no? Pero lo que no hay que perder de vista es que el carácter extraordinario de la enseñanza, el carácter extraordinario, va asociado ordinariamente al carácter
y la solemnidad del carácter extraordinario al carácter definitorio, ¿no? Porque ahí es donde el carácter extraordinario adquiere su sentido propio. ¿Por qué se asume para enseñar un modo extraordinario? Lo extraordinario radica en la especial solemnidad con que se enseña. Así, por ejemplo, cuando un papa define ex cátedra, eso es un modo solemne de enseñar, pero la solemnidad no está simplemente en el modo, sino en el fin de ese modo de enseñar. ¿Y el fin cuál es? Definir. Porque cuando enseña ex cátedra y con solemnidad, es para definir algo como dogma de fe, no para otra cosa. Lo mismo sucede con un concilio ecuménico. ¿Para qué se convoca el concilio? ¿Para qué reviste toda la solemnidad ritual propia del concilio? Para destacar por esa solemnidad el carácter extraordinario del ejercicio del magisterio. Y el carácter extraordinario del ejercicio del magisterio va asociado principalmente, primariamente, eso es indubitable, a la definición doctrinal o a la definición disciplinar. Y recordemos algo más de lo que ya dijimos. El magisterio que va asociado a la definición es el magisterio solemne, extraordinario y definitorio. Bien. Es algo que compete solamente al magisterio supremo en la Iglesia, es decir, al magisterio ejercido por el Papa o por el Concilio Ecuménico aprobado finalmente por el Papa. Es la autoridad apostólica ejercida por la suprema jerarquía, aquella a la que le compete el magisterio definitorio. Ese magisterio es un magisterio infalible, dijimos. Magisterio definitorio es magisterio infalible. Queda abarcado por aquella promesa del Señor de Mateo 28, 16 al 20. Y yo estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos. La autoridad para enseñar tiene la garantía de infalibilidad. Esa autoridad ejercida de modo solemne, supremo, extraordinario, definitorio, goza de infalibilidad. Y su efecto carece de error necesariamente. Es inerrante. Ya distinguimos en la clase pasada lo que es una infalibilidad intrínseca, como la que se da en el don hagiográfico o en el don profético, de la infalibilidad extrínseca propia del magisterio, que es para conservar la doctrina ya revelada, exponiéndola, definiéndola de manera inerrante, pero no introduciendo verdades nuevas, nunca revelando nada, sino simplemente conservando fielmente el depósito. Es una infalibilidad en orden a qué? A explicitar el sentido del objeto de la fe, que ya está dado previamente. No es constituido por la definición, sino que es discernido, precisado, explicitado por la definición. Esta precisión que acabamos de hacer nos lleva a recordar otra cosa que quiero señalar con suficiente precisión antes de ir a la respuesta de la cuestión. Y es que cuando hablamos de magisterio, todo magisterio tiene un aspecto, como decíamos ya en la clase pasada, subjetivo y un aspecto objetivo.
El subjetivo es el acto de enseñar, la acción enseñante, la acción magisterial. Como puede ser, por ejemplo, la acción de enseñar los obispos de la Iglesia Universal reunidos en concilio ecuménico, ¿no? Los obispos de la Iglesia Católica reunidos en concilio ecuménico realizan una acción de enseñar. Eso es el aspecto subjetivo del magisterio. Pero para hablar de magisterio de la Iglesia, no basta que alguien de la Iglesia, aunque sea un obispo o muchos obispos congregados o el Papa mismo, realicen una acción de enseñar. ¿Cómo que no? No, claro que no. Porque el magisterio se constituye por su objeto también, que como decíamos en la clase pasada, es el depósito de la divina revelación. Y no otra cosa. De modo que si lo que se enseña no es eso, no hay acto de magisterio eclesial. Podrá haber acto de enseñar humano, pero no acto de magisterio de la Iglesia. El acto magisterial eclesial está ligado a su objeto y no puede desprenderse de él. De modo que si la acción recayese sobre un objeto cualquiera que no es contenido del depósito de la revelación, no hay acto magisterial eclesiástico, así de sencillo. Por más que esa acción de enseñar se dé en el marco de un órgano de magisterio extraordinario, solemne y definitorio, como es un concilio ecuménico. Porque el acto magisterial no se constituye solamente a parte subjecti, sino necesariamente también a parte objecti. Y esa parte, la parte objetiva, es el constitutivo formal, porque la autoridad de enseñar, incluida la autoridad suprema de enseñar, existe no para sí misma, sino para la verdad enseñada. No existe la verdad para que le enseñe a alguien, sino que la acción de enseñar, la acción magisterial, existe para que la verdad sea comunicada, transmitida, defendida, precisada, explicitada, distinguida del error. Y por lo tanto, es la verdad a enseñar el fin de la acción magisterial y no al revés. Eso tiene que quedar clarísimo. Cuando hablamos de magisterio de la Iglesia, no hablamos de enseñar cualquier cosa, sino de enseñar aquello que es el objeto de la fe. Si no, salimos del ámbito del magisterio eclesial. Yo hice ya una alusión a este problema en la primera clase, y es un problema con que tendremos que enfrentarnos varias veces a lo largo de este curso, precisamente porque si queremos discernir lo que hay de magisterial en el Concilio Ecuménico II del Vaticano, tenemos que entender bien la noción de magisterio eclesial. Una precisión que hay que hacer también es que el magisterio se asocia a la infalibilidad porque la infalibilidad en la Iglesia es en orden a enseñar verdades y no a otra cosa. La infalibilidad magisterial, tanto para los dogmas de fe, o sea, para la definición dogmática, como para los cánones disciplinares, o sea, para las normas que se establecen conciliarmente, la infalibilidad, insisto, es en relación con la verdad y no en relación con el aspecto práctico de la acción de enseñar. ¿Qué quiero decir con esto? La acción de enseñar tiene un contenido objetivo y la infalibilidad tiene que ver con ese contenido objetivo, no con la oportunidad o prudencia de la acción de enseñar.
Queda claro lo que digo. La infalibilidad no es práctica, es teorética. Y esto aún en la norma, o sea, en la ley o canon. Porque en quien legisla, la ley es primariamente acto de la inteligencia práctica y solo secundariamente de la voluntad. Pero lo que es infalible, de nuevo, no es la voluntad legislante. Porque ahí entraríamos en una cuestión de prudencia, que puede darse o no darse. Lo mismo que si hablamos de la voluntad enseñante. No hay infalibilidad en cuanto a la acción voluntaria, sino en cuanto al objeto del entendimiento. Es eso lo que es inerrante. La verdad dogmáticamente definida o la verdad implicada en el canon. El canon podrá tener forma de precepto, pero como todo precepto, presupone alguna verdad. Y es esa verdad la que es sin error. Esto también es importantísimo tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque lo que no pertenece al objeto de la fe de la Iglesia es la idea de que exista una suerte de infalibilidad práctica, moral, que sería ya impecabilidad, no inerrancia. De modo que si uno, respecto de un concilio ecuménico, no puede dudar de la verdad de sus definiciones, sí puede, por ejemplo, plantear cuestiones de opinabilidad, de la prudencia o del acierto moral de ciertas medidas o normas adoptadas. Eso sí es opinable. Cuando no entra el contenido objetivo presupuesto en la norma en lo dogmático. Voy a poner un ejemplo de esto para que se entienda de qué hablo. El Concilio Tridentino tiene importantísimas definiciones dogmáticas. Ahí está el concilio ejerciendo el magisterio de forma extraordinaria, solemne y definitoria, de manera tal que explicita dogmáticamente el contenido de fe de la Iglesia. Y lo expresado allí es de fe católica expresamente definida. Lo cual, dicho sea de paso, tiene una forma de expresarse propia. Hay un lenguaje para definir, que es de todos los concilios desde el primero de Nicea en adelante. Ese lenguaje se corresponde con el carácter definitorio del magisterio extraordinario y por lo tanto es un lenguaje de la máxima precisión, de la máxima concisión. Carente de equivocidad y de ambigüedad. Un lenguaje inequívoco. Y correlativo además, en su exposición de la verdad, del anatema del error. Porque desde el principio de la historia de los concilios ecuménicos,
las definiciones dogmáticas van acompañadas de los anatemas correlativos, es decir, lo que se ha definido implica que hay una doctrina que está señalada por el magisterio como perteneciente al depósito de la fe. La consecuencia inexorable de eso es que quien la rechace queda fuera de la comunión de la Iglesia, es decir, es anatema. Y por eso todas las definiciones van acompañadas de los anatemas correlativos. Digo esto porque, por ejemplo, el otro día entraba en conocimiento de una discusión acerca de si el Vaticano II ha condenado o no ha condenado el marxismo. Una discusión semejante implica un desconocimiento absoluto de la materia, una formal ignorancia de la cuestión. No se puede plantear eso, por la sencilla razón de que el Concilio Ecuménico Vaticano II no ha condenado absolutamente nada. En esa discusión los que sostenían que está condenado, decían que está condenado implícitamente en tal párrafo y en tal otro, pero es que hablar de una condena implícita, de nuevo, demuestra una ignorancia supina del tema. No puede haber una condena implícita. No se sabe de lo que se está hablando, así de sencillo. Porque un concilio no habla de modo implícito. Precisamente como va a ejercer un acto de enseñar solemne, extraordinario y definitorio, tiene que ser siempre explícito. Y también tiene que ser explícita la condena del error que se opone a la verdad definida. Fuera de eso no tiene sentido hablar de condena. Podrá hablar un párrafo que critica esta cosa o que critica esta otra, que dice bien o que dice mal de esto o de aquello, pero si no hay definición, no hay condena. No es disputable el asunto. Y si se disputa porque no se sabe de lo que se habla. Esto no quiere decir que no haya algún pasaje en el cual se critica o se rechaza tal o cual error. Por supuesto que sí. Como lo hay en muchas encíclicas precedentes. Pero si estamos hablando de un concilio, no se puede hablar de condenar si no hay una formal definición de la verdad acompañada del anatema en que consiste la condenación conciliar. Si no, no ha condenado nada de nada. Aferrarse a esa idea de que ha condenado implícitamente es tergiversar desde el punto de partida cualquier discernimiento razonado y fundado en principios en el tema de qué es lo que ha enseñado el Concilio Vaticano II. Porque además la propia comisión de interpretación del concilio dice que hay que atenerse para interpretar los documentos del concilio a la hermenéutica teológica tradicional. Por lo tanto, se impone lo que yo estoy diciendo. No hay otro camino para la interpretación, según el propio concilio mismo. Pero además según los principios que son necesarios para cualquier lectura de un concilio. Ahora, el solo hecho de que eso se pueda discutir muestra que no hay condenación. Porque si la hubiera no habría discusión posible. Eso es lo otro que hay que advertir. Con esto ya hemos precisado todas las nociones que pretendíamos definir en la clase anterior. Y ya podemos abordar una respuesta a la cuestión sobre la existencia del concilio. En la clase inicial, la primera, aludí a que existen, obviamente, dos tesis contrapuestas frente a la cuestión. Si uno la plantea formalmente, la cuestión sería: ¿el fenómeno histórico Concilio Vaticano II es o no un auténtico concilio ecuménico en la historia de la Iglesia? ¿No? O se contesta que sí, o se contesta que no.
evidentemente, ¿no? Y yo mencioné a dos autores que tratan la cuestión de modo explícito y formal y partiendo de los principios clásicos y que contestan de modo opuesto. Y ahora los retomo. Monseñor Brunero Gherardini, gran teólogo de la escuela romana, sostiene a este respecto una respuesta afirmativa. Sí es un concilio, ¿no? Concilio ecuménico, el 21º de los concilios ecuménicos de la historia de la Iglesia Católica. Tiene, para eso, dice Gherardini, todos los papeles en regla. Expresión que viene a significar que se dan todas las características exigibles desde un punto de vista canónico para que hablemos de un concilio ecuménico segundo del Vaticano. Ese sería un primer argumento. Otro argumento posible sería la recepción del concilio, es decir, todos los hechos de la historia de la Iglesia tienen que ser considerados también según el modo en que la Iglesia los recibe, ¿no? Y si la Iglesia, de modo moralmente unánime, ha recibido al concilio ecuménico segundo el Vaticano como un auténtico concilio, parece imponerse la respuesta afirmativa, ¿no? Es decir, esa actitud generalizada de recibirlo como tal es una actitud que parece significar que es lo que hubo, un concilio ecuménico. Sin embargo, ninguno de los dos argumentos parece demostrativo, sin más. El primero, ¿por qué? Porque al primero se le puede objetar que el cumplimiento de las formalidades canónicas no hace existir una realidad si no se da el constitutivo formal de esa realidad. Este sería el problema fundamental a discernir acá. Que el concilio haya sido canónicamente convocado, canónicamente celebrado, canónicamente concluido, con eso ya tenemos que es un concilio ecuménico sin más y en sentido pleno y perfecto, uno más de todos los concilios ecuménicos que ha habido en la historia de la Iglesia. Y ciertamente que eso no basta. ¿Y por qué no basta? Porque, insisto, podrían darse las formalidades canónicas sin que se diese el constitutivo formal. Es decir, si fallase, por ejemplo, la intención en orden al fin, intención y fin constitutivos, porque si el fin es constitutivo y no hay intención del fin, por más formalidad legal y externa de solemnidad celebratoria que haya, no se da la realidad. Puse el ejemplo del matrimonio en la primera clase, ¿no? Si usted tiene dos personas, un hombre y una mujer, que asisten a la celebración nupcial con todos los papeles ya preparados, con todas las formalidades canónicas, con los testigos, con todo lo que se quiera, y se celebra la ceremonia con toda la solemnidad ritual posible, con eso ya tiene un matrimonio. Y es claro que si fallase la intención de contraer matrimonio en los contrayentes, no habría matrimonio. Si alguno de los contrayentes o ambos de común acuerdo excluyesen el fin constitutivo del vínculo matrimonial, no se celebraría matrimonio, por más que existiesen todos los papeles en regla. Estamos comparando con un sacramento, ¿no? Claro que un concilio no es un sacramento, evidentemente, ¿no? En cuanto a las solemnidades de la celebración, se podría considerar como un sacramental. En cuanto a lo que lo constituye intrínsecamente, es un ejercicio de la autoridad suprema de la Iglesia, ¿no?
Pero para que se dé el acto de ejercer la suprema autoridad apostólica, tiene que haber la intención de ejercerla. Es esto lo que hay que medir, si existe o no existe. El segundo argumento tampoco es plenamente demostrativo, porque cuando se da recepción moralmente unánime, eso no implica meramente una mayoría numérica, implica que ninguna parte significativa de la Iglesia ofrezca resistencia a la recepción del concilio como tal, ¿no? Y esto se ha dado históricamente, y podríamos decir que no del todo. Ahí ya entramos en un problema que hay que examinar historiográficamente, ¿no? Pero el concilio no solo implica conflictos en el propio desarrollo del mismo, sino también en el periodo postconciliar. Y hablar de una recepción unánime y pacífica en toda la Iglesia no parece del todo conforme a la realidad histórica. Uno puede decir, bueno, pero la amplia mayoría lo recibe como un concilio. Eso es verdad. Pero insisto que la unanimidad moral no es meramente numérica. Pero de nuevo, ¿qué quiere decir que lo recibe como un concilio? Y aquí creo que está el punto fundamental que hay que dirimir. Porque, insisto, no hablamos de si existe o no existe el fenómeno histórico Concilio Vaticano II. Estamos hablando de si existió un concilio ecuménico y en qué sentido. Este es el asunto. Dejo con esto la presentación de la primera posición, que sería la afirmativa. Obviamente que en esta posición, yo cito a Gherardini, pero en esto coinciden sin más todos los que aclaman, alaban e inciensan con triple incensación al concilio como si fuese Dios mismo. Bien. Pero esa expresión la he tomado de Gherardini, ¿no? La incensación solemne para el concilio, como si el concilio fuese absolutamente una maravilla desde el principio hasta el fin y en cada una de las palabras que ha escrito. Él, obviamente que ahí no cabe ni plantear la discusión, así que esto estoy planteando, ¿no? No se puede ni discutir eso, y sería una insensatez planteárselo. ¿Qué locura es plantear si existió o no existió el Concilio Ecuménico Vaticano II? Lo único que sería una locura sería plantear si existió el hecho. Está claro. Lo otro ya es una cuestión que es perfectamente posible y sensato plantear, porque es la que hace a la índole y al alcance del concilio, y eso es lo que no está claro, pero no está claro no por capricho de alguien, sino que no está claro por la propia autocaracterización y autodefinición del concilio. Porque el problema parte de allí. Gherardini dice en una magnífica conferencia que el concilio se ha concebido a sí mismo como un concilio pastoral, no como un concilio dogmático. Y en eso se ha diferenciado innovativamente de todos los otros concilios. Entonces, ¿es un concilio o no es un concilio? Porque si se diferencia de todos los otros, porque no hace lo que los otros han hecho, ¿es lo mismo o no es lo mismo? El problema queda planteado desde allí, y no es arbitrario plantearlo, es necesario plantearlo, porque si no, no se piensa el problema. Y el que diga que no haya sido un problema es simplemente porque quiere ignorarlo, pero no porque el problema no exista. Para seguir con la analogía, sería como si esos dos que están por casarse dicen, bueno, sí, hasta acá se ha concebido que el matrimonio era una cierta cosa, pero yo ahora el matrimonio, yo hago un matrimonio distinto, otra cosa, ¿sí? Un matrimonio es fundar una familia, procrear, educar a los hijos. No, para mí no, es otra cosa. Yo hago un matrimonio, no le llamemos pastoral, pero otro tipo de matrimonio. ¿Qué es eso? ¿Sigue siendo un matrimonio o no? ¿Y hasta dónde? Es decir, el problema no es un problema caprichoso o arbitrario, es un problema que plantea el hecho histórico mismo. Así como es absolutamente indiscutible el hecho, es indiscutible la problematicidad del hecho. Porque el hecho se
constituye a sí mismo problemáticamente. Este es el asunto. La tesis negadora de la existencia la sostiene, por ejemplo, el padre Gregor Hesse. El padre Hesse, haciendo una argumentación tanto teológica como canónica, sostiene que en realidad no es un auténtico concilio y se basa precisamente en ¿qué? ¿Cuál es su argumento fundamental? El argumento de que se ha apartado del fin propio de lo que es un concilio ecuménico. Y suprimido el fin, no se puede decir que sea eso mismo que han sido los otros concilios ecuménicos de la historia de la Iglesia. El argumento tiene un buen fundamento en los principios, pero también tiene una dificultad manifiesta, ¿no? Yo dije que los argumentos de Gherardini no son demostrativos, pero eso no quiere decir que carezcan de todo valor. Porque aquí nos encontramos con esa doble problemática que ya he presentado, ¿no? Primero, aunque no se dé la intención plena que hacia un concilio ecuménico perfecto, diríamos, o en sentido eminente, parece que da cierta intención de ejercer el magisterio supremo y solemne, ¿no? Por la reunión de los obispos de la Iglesia y con la final confirmación de la autoridad papal. Y que esa intención se da, parece que no se puede negar. ¿Está claro? Entonces, el fin fallaría solamente en cuanto a la finalidad suprema, o como la he llamado, eminente, de un concilio ecuménico. Pero no en cuanto a que desapareciese toda finalidad propia de un concilio ecuménico. Y el otro argumento de Gherardini, yo dije que no es demostrativo, y no me lo parece del todo, pero también tiene cierto alcance. No se puede negar una cierta recepción generalizada del hecho conciliar en la mayoría del episcopado, en la mayoría del pueblo cristiano, ¿no? Eso se da también. Pero se da de manera moralmente unánime en el sentido propio de la expresión. De nuevo, ahí yo por lo menos expreso mi duda. Me parece que no. Y ese no lo refiero solamente a actitudes claramente o tajantemente repudiadoras del Concilio Vaticano II, sino también a todas las discusiones en torno a la aplicación del concilio y al desarrollo de lo que presuntamente habría enseñado el concilio y a la diversidad de interpretaciones. Porque aún en los que aceptan que ha habido un concilio, la concepción del concilio está muy lejos de ser unánime. Y tampoco es claro que formalmente se planteen y consideren la cuestión de si fue un auténtico concilio o no. Entonces tampoco se puede hablar de unanimidad en este problema. Hay una recepción espontánea, por supuesto, pero la recepción espontánea hay que darla por descontada, dado el fenómeno histórico. Si un papa ha convocado un concilio ecuménico, se han reunido los obispos en Roma, en el Vaticano más precisamente, han emitido documentos, esos documentos han sido aprobados y promulgados solemnemente por la autoridad papal, entonces hay un factum conciliar, que el grueso de los católicos lo reciba como tal, es algo que va de suyo. Eso no plantea problema alguno. El problema es otro. El problema es en qué medida ese factum conciliar es conforme a la naturaleza, a la índole perenne de lo que es un concilio ecuménico. Entonces yo ahora, presentadas las dos tesis posibles, sus argumentos básicamente, voy a dar la respuesta que a mí me parece más razonable. Y la doy como una respuesta que, insisto, es la que me parece más razonable, pero de ninguna manera me parece una cosa absolutamente segura.
Lo que sí me parece a mí seguro es que es rechazable la afirmación de que sea un concilio sin más igual a todos los otros concilios ecuménicos. Eso a mí no me parece razonable sostenerlo, de ninguna manera. La tesis que yo creo la más conforme a la realidad es que existe un concilio ecuménico Vaticano II, pero en el sentido de un concilio menor o disminuido. Y ahora voy a tratar de explicar qué es lo que quiero decir con esto. Yo he partido en esta clase de retomar los prolegómenos que habíamos expuesto en la clase pasada y hacer algunas precisiones. ¿Existe un concilio ecuménico? Existe. Pero no un concilio sin más, no un concilio ecuménico en el sentido eminente y perfecto de la expresión, sino un concilio disminuido. ¿Qué quiero decir con esto? Un concilio ecuménico porque existe una asamblea de obispos que se reúnen para ejercer el magisterio de la Iglesia y se reúnen para ejercerlo de manera solemne, extraordinaria. Hasta ahí vamos en la línea de lo que es un concilio ecuménico, pero no definitoria. Y ahí es donde nos apartamos de la línea de los concilios ecuménicos. No es un apartamiento accidental, secundario, cualquiera, no. Se está prescindiendo del constitutivo formal último que hace a un concilio ecuménico en sentido perfecto. Y que es además el fin que justifica primariamente en la historia de la Iglesia la convocatoria de un concilio ecuménico. Porque si vamos a los hechos históricos, ¿para qué se han convocado y reunido los concilios ecuménicos en general? Para definir algo, por lo menos. O para emitir cánones disciplinares que fuesen correlativos de cierta definición. Y también. Pero ninguna de estas dos finalidades se da en el Concilio Vaticano II. Entonces, uno podría decir que hay asamblea conciliar en cuanto que hay la intención de convocar la asamblea, se da la reunión de la asamblea, y hay una intención de ejercer el magisterio extraordinario y solemne. Sí, pero ojo, magisterio extraordinario y solemne en cuanto al modo, no en cuanto a la sustancia. Y ahí viene la deficiencia, y que si uno afirma que es un concilio ecuménico, es solo un concilio ecuménico disminuido o menor, aplicando el concepto analógicamente. O sea, como una cosa que es específicamente distinta y que no participa plenamente del primer analogado, sino solo parcialmente. Y esto implica admitir un concepto analógico de concilio ecuménico, lo cual es problemático. Por eso lo dije, me parece razonable la respuesta, pero una respuesta discutible por completo. Cuando uno dice está renunciando al fin supremamente constitutivo de las asambleas conciliares en la historia de la Iglesia, tiene un defecto esto. Manifiesto. Hay algo que falla, hay algo que falta. Y que incluso lleva a preguntarnos, ¿y entonces para qué un concilio ecuménico? ¿Para qué dotar a esta acción magisterial de solemnidad extraordinaria si esa solemnidad extraordinaria no va a acompañar a lo que es intrínsecamente solemne, es decir, el acto de definir? Esto plantea una clarísima cuestión problemática, ¿no? ¿Para qué la solemnidad? Bueno, para enfatizar algunas enseñanzas que ya estaban definidas. Podría ser. Pero se da. Para hacer una suerte de compendio de todos los concilios precedentes. Esto se ha sostenido. Es una de las tesis que circulan en torno al Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II es un concilio extraordinario, porque es la síntesis de todos los concilios precedentes. ¿Qué quiere decir esto? ¿Puede ser tarea de un concilio sintetizar otros concilios? Fíjense que hacer una síntesis de verdades de fe es más bien una tarea teológica, no magisterial. El magisterio no es órgano de la teología, es órgano de transmisión de la verdad revelada. No es un órgano para hacer teología. Para hacer teología están los teólogos, las academias, las facultades teológicas, las universidades, las escuelas. ¿Se entiende? No el magisterio apostólico. Obviamente que ha habido en la historia de la Iglesia obispos que han sido eminentes teólogos, empezando por
la mayor parte de los santos padres de la Iglesia, evidente, sí, claro que sí. Lo que estoy diciendo es que si bien esas cosas pueden ir unidas, hasta cierto punto hasta deben ir unidas, porque la profundización teológica de las verdades de fe es por lo menos moralmente necesaria para que la enseñanza de la verdad de fe se mantenga sólida y luminosa, ¿no? Y si no la hace el propio miembro de la jerarquía apostólica, la aprenderá de los que la hacen, pero tiene que conocerla. Es precisamente una obligación de oficio. Lo que estoy diciendo es que una labor de síntesis no es labor conciliar. Insisto, es labor teológica, porque usted va a hacer una síntesis, es decir, una presentación unitaria de verdades de fe. Eso es una cuestión teológica, no es una cuestión de un concilio. Pero además, ¿eso es lo que ha hecho el Concilio Vaticano II? Tampoco parece que sea el caso. Pero no se ha dedicado a hacer una síntesis teológica el Concilio Vaticano II. Ni una síntesis dogmática, tampoco. No existe ningún documento del Vaticano II que sea semejante cosa. Si uno la solemnidad la quiere entender de manera magisterial, la cuestión nos lleva a una serie de callejones sin salida. Parece fracasar totalmente. ¿Qué es lo que se expresa en la voluntad convocante? Ahora hay que ir a las expresiones del Papa Juan XXIII. Se trata de presentar la doctrina de siempre, pero con un lenguaje actualizado, con un lenguaje que permita que esas verdades de siempre lleguen a los hombres de hoy. Bien, eso es una cuestión magisterial. De nuevo, tampoco parece que sea una cuestión que se corresponda con el magisterio solemne y extraordinario, porque elaborar un lenguaje más adecuado a las circunstancias de la vida actual, y véase que circunstancias de la vida actual es desuso una expresión que se refiere a una realidad mutable y de hecho mutante, porque no son las mismas las circunstancias de hoy, 2020, que las de 1962, ni las del 1988. ¿Está claro? O 1990. ¿O son las mismas circunstancias? No, claro. Un lenguaje es una cosa, un lenguaje adecuado para transmitir. Eso supone, primero que nada, que tiene que haber un lenguaje que se configure según el receptor, ¿no? Ahí estaríamos precisamente en esa orientación pastoral de la que se habla desde el comienzo. No es un concilio dogmático, sino un concilio pastoral. ¿En qué sentido de la palabra pastoral? Claro, al pastor le corresponde, como maestro, adecuar su lenguaje al auditorio, porque lo tiene que nutrir con la verdad de la fe, ¿no? Pero si se lo transmite de manera tal que el auditorio no puede entender lo que le dice, y no lo nutre, ¿no? No lo apacienta, para seguir con la metáfora del término pastor. En el orden magisterial, entiéndase, estoy hablando, ¿no? Pero si hay algo que no es uniforme en ningún tiempo. Si uno habla de las circunstancias actuales, dije, eso es un término de referente mutable, ¿no? Se refiere a la realidad concreta y por lo tanto a una realidad que va cambiando constantemente. Pero además, en cualquier situación concreta del universo mundo, hay un único auditorio posible. Todos los eventuales oyentes de la enseñanza de la doctrina revelada en el año 1962 o en el año 1965 en que se clausuró el concilio necesitaban el mismo lenguaje para oír la enseñanza de la Iglesia, o según el auditorio el lenguaje debía ser distinto, como en toda época. Como en toda época, digo, porque obviamente el propio San Agustín, ya en De Catechizandis Rudibus, explica claramente cómo cuando uno habla a un cierto auditorio puede usar cierto tipo de lenguaje que no es el mismo que puede usar cuando habla a otro tipo de auditorio. Evidente, eso es una cuestión didáctica tan elemental que el pastor, celoso porque el mensaje le llegue a todos aquellos a quienes se dirige, tratará de adecuarlo al auditorio de turno. Pero el hecho es que ni para San Agustín, en la Hipona de su tiempo, el auditorio podía ser uniforme, sino que a unos había que hablar de una manera y a otros de otra.
una cuestión de prudencia, y como toda cuestión de prudencia es una cuestión que no se puede determinar en las generalidades, ni mucho menos en normas directivas generales. Salvo decir, hay que ser prudente, ¿qué otra cosa puede decir usted? La prudencia aquí y ahora la puede ejercitar solamente cada quien en cada circunstancia concreta. Y la cuestión de adaptación del lenguaje es una cuestión de prudencia magisterial, de prudencia docente, de prudencia enseñante, didáctica, para llamarla de alguna manera. Claro. Plantearla para la generalidad, como se plantea la convocatoria del concilio, no es algo que de suyo parezca claramente razonable ni sano. ¿Qué es actualizar el mensaje dándole un lenguaje nuevo que pueda ser oído por el hombre de hoy día? ¿Quién es el hombre de hoy día? Es una expresión de referencia uniforme, de referencia unívoca. Y el hombre de hoy día es cualquiera que vivía en esa época. ¿Y todos los que vivían en esa época necesitaban el mismo lenguaje? Evidentemente, no. Clarísimamente y rotundamente, no. Pero además, hay otro problema allí. Acá vuelvo a hacer, al hacer este planteo, vuelvo a una cuestión que plantea Gherardini. Al hablar de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, que es un documento de los fundamentales del concilio, una de las 4 constituciones emitidas por el Concilio Vaticano II, y que se titula Constitución Pastoral. Lleva ese título inusitado en toda la tradición precedente, o sea, no tiene antecedente alguno, y por lo tanto plantea un problema de interpretación ya desde el titulado. ¿Qué es una constitución pastoral? Pero me refiero a Gherardini porque Gherardini dice lo siguiente, que a mí me parece muy atinado, y es que la expresión constitución pastoral, si uno se pone a pensarlo un momentito, es prácticamente una contradicción en los términos. Porque mientras constitución quiere decir algo que pone principios permanentes, la pastoral, en el sentido de adaptarse a las circunstancias, implica ¿qué cosa? La referencia a realidades diversas y mutables. Y cuando se establece un principio general presuntamente inamovible para adaptarse a una realidad diversa y mutable, está cometiendo una enorme imprudencia. O está pretendiendo sustituir la insustituible prudencia del aquí y el ahora por una especie de orientación general, preceptiva o ideológica o lo que sea, que viene a sustituir a la prudencia y como por arte de magia hacer que todo quede adaptado. Estoy hablando de esto ¿por qué? Porque si uno dice que es un concilio disminuido, como estoy sosteniendo en la respuesta, ahí se abre un problema. ¿Para qué entonces el concilio? Porque si el modo solemne y extraordinario de enseñar no se corresponde con la acción propia de ese modo, el contenido que debiera tener el modo, es decir, la definición, hay que entender que se usa ese modo solemne para otro fin. Ahora, ahí se nos abre un abanico de posibilidades. ¿Cuál es ese otro fin? He planteado, enseñar algo con énfasis particular, alguna verdad dogmática con un énfasis particular. No parece claro eso, para nada de nada. Esto no quiere decir que el Concilio Vaticano II en sus documentos no repita verdades dogmáticas. Claro que sí, repite verdades dogmáticas, que son del credo, o que han sido definidas por otros concilios preexistentes. Pero ninguna de esas verdades se dedica a enseñarla con especial énfasis. Es decir, no podemos decir, es un concilio que, así como dije en la primera clase del concilio segundo de Constantinopla, que reiteró la condena del nestorianismo, que había condenado ya previamente el concilio de Éfeso.
¿Sí? La solemnidad en ese aspecto del concilio se entendería por qué. Porque existía en ese contexto concreto la necesidad de reiterar una condena y expresarla con cierta solemnidad, la enseñanza que ya había sido definida. ¿Se entiende? Ahora, ¿de qué dogma de fe podemos decir esto en relación con el Concilio Vaticano II? De ninguno en particular. Entonces ahí viene la idea de que es una síntesis de todos los concilios, pero insisto que tal cosa excede completamente la posibilidad de un concilio, y tampoco existe un documento del Vaticano II que se pueda decir que es una síntesis de todos los dogmas previamente definidos. No hay tal cosa. Eso es una postulación arbitraria que no se corresponde con la realidad de los documentos. Los documentos ocasionalmente hacen referencia a dogmas previamente definidos. Sí, señor. Pero no parece que se pueda postular como la finalidad por la cual se asume un modo solemne y extraordinario de enseñar. Pero cuando uno va a la realidad de la intención expresada, porque la intención expresada no es ninguna de esas dos que he dicho, ¿no? Ni vamos a destacar tal dogma en particular, ni vamos a hacer una síntesis de todos los dogmas. No. Sino que vamos a presentar la esplendorosa verdad de la revelación de una manera nueva. Esa es la intención expresada por Juan 23. De un modo nuevo y adaptado al mundo actual. Ahí es donde se introduce la cuestión de la pastoralidad, insisto, ¿no? Ahí es donde aparece también la renuncia a la definición y correlativamente a la condena. Esa renuncia tiene un agravante retórico con el que voy a tratar de hacer una reflexión a continuación, partiendo del texto mismo. Pero antes de eso quiero terminar con esta reflexión general. Esa intencionalidad no dogmática, sino pastoral, es lo que no parece correlacionarse adecuadamente con el ejercicio solemne y extraordinario del magisterio. ¿Por qué? Y porque parecería entonces que de lo que se tratará es de enseñar cómo hay que enseñar de una manera adaptada al mundo actual. O sea, sería una especie de concilio que indicaría cómo debe enseñarse lo de siempre, pero de una manera nueva. Ahora, eso puede entrar en el objeto del magisterio. Ahora viene el problema. ¿Está claro lo que planteo o no? El objeto del magisterio es el depósito de la revelación. ¿Está revelado o puede estar revelado cómo hay que enseñar de la manera más adecuada a las circunstancias actuales, suponiendo que las circunstancias actuales son algo unitario y homogéneo? No puede estar revelado. Evidentemente. Porque eso supone un conocimiento de experiencia de la realidad. ¿Sí? ¿Quién puede tener experiencia de la totalidad de la realidad actual? Absolutamente nadie. Solo Dios tiene omnisciencia de esa realidad, obviamente, no por experiencia, sino por su infinito acto de inteligencia divina, ¿no? Pero un conjunto de hombres... Sí, los obispos se reúnen y representan a todo el mundo, entonces tienen la experiencia del mundo entero. Y no, porque si hay algo que es absolutamente incomunicable e intransferible, es la experiencia. Y el conocimiento empírico es un conocimiento de cada quien relativo a sus circunstancias. Pero digo más todavía, ninguna persona tiene la experiencia de la totalidad de la realidad en la que vive. Porque nos juntamos 5 o 6 personas que vivimos en la misma ciudad, en el mismo tiempo y participamos de la misma realidad general, pero cada uno tiene una experiencia distinta de la realidad. Además, en el hombre, también en los obispos de la Iglesia, esa experiencia está relacionada con su manera de ser, con su manera de vivir, con su manera de pensar, con su capacidad para discernir la realidad, con la profundidad de su capacidad de conocer a los demás hombres, que puede ser mayor o menor. Pero además cada uno tendrá experiencia en una realidad distinta. ¿Cómo hace usted para conjugar el modo más adecuado universalmente para hablarle a hombres que son distintos en realidades distintas? Si ese es el fin, se está postulando un fin imposible. Pero además un fin no magisterial.
Porque aun cuando se pudiesen poner de acuerdo en la manera más adecuada de hacerlo, ese acuerdo no versaría sobre una verdad revelada, sino, a lo sumo, sobre una precaria conclusión acordada a partir de la experiencia de la realidad presente para ellos. Todo lo iluminada que se quiere esa experiencia por la luz, por la verdad revelada, pero lo que se deduciría de la experiencia como el modo más adecuado de elaborar un nuevo lenguaje y un nuevo modo de enseñar es totalmente una conclusión precaria, opinable y que no pertenece al depósito del magisterio, ni puede pertenecer por definición. Por eso, si cabe hablar de un ejercicio solemne y extraordinario de magisterio, al mismo tiempo hay que reconocer que la disminución del fin objetivo de un concilio ecuménico, que se da en el caso del Concilio Ecuménico II del Vaticano, implica necesariamente entender que se trata de un concilio en un sentido disminuido o imperfecto, y no pleno y eminente. Eso con todas las consecuencias que semejante afirmación acarrea. Insisto en que esto no es arbitrario, sino que se basa en la propia mente de quien convoca al concilio, de quien lo clausura y de todo el desarrollo del concilio, que ha permanecido siempre en fidelidad a lo que los dos pontífices conciliares quisieron, que no fuese un concilio dogmático y que no definiese nada ni condenase nada, en el sentido de definir y condenar que son propios de un concilio ecuménico. Se podría pensar si no es más correcto decir que eso propiamente no es un concilio ecuménico, sino una asamblea episcopal con fines prácticos más que con fines magisteriales. Y podríamos decir que hasta cierto punto quizás sería más sensato. Pero ahí entonces se nos plantea otro problema. Si esa asamblea episcopal con fines prácticos no es un concilio ecuménico, ¿cómo es que ha sido convocada y clausurada como un concilio ecuménico? Eso sería un engaño en la propia Iglesia. Y sostener esto no es una cosa que arruina la identidad misma de la Iglesia. No, claro que no. Porque de nuevo, fíjense ustedes, acá hay que ver qué es lo que hace a la identidad misma de la Iglesia. ¿Es la enseñanza de la misma verdad revelada de siempre? Claro que sí, eso sí. ¿Es la existencia de la misma autoridad apostólica de siempre? Ciertamente que sí. Pero acá se nos plantea un problema enorme en cuanto al ejercicio del magisterio, ¿no? Esa asamblea de obispos que se ha reunido en el Vaticano entre 1962 y 1965 se ha reunido a modo de un concilio ecuménico. Ciertamente que sí. Pero si nosotros vamos a la realidad de lo que se ha hecho, si se acepta que es un concilio ecuménico, me parece a mí que hay que sostenerlo en un sentido disminuido de la palabra. Es decir, un concilio ecuménico menor. Menor, ¿por qué? Y porque no cumple con el fin supremo de un concilio ecuménico. Pero no lo cumple, no porque accidentalmente se clausuró antes de tiempo, porque no lo cumple porque no quiso cumplirlo. O sea que el defecto o la disminución está en la intención misma de su convocatoria, que se mantiene desde el principio hasta el final. Y esto nos plantea el problema de ¿para qué? Entonces, porque si el fin eminente ha sido suspendido, puesto fuera de juego, ¿para qué? El para qué parece estar asociado a ese concepto de pastoralidad que nos sumerge de entrada en una enorme perplejidad y dificultad. Porque si partimos de la primera noción posible o aproximada, que es ese adaptar la doctrina de siempre al mundo actual para que brille el resplandor de Cristo sobre toda la humanidad, ese es un fin sumamente loable.
pero es un fin que no se corresponde directamente con la autoridad magisterial de la Iglesia. Es tarea de todos los obispos, sí, y de todos los cristianos de alguna manera, y de todos los teólogos, y de todos los que pueden participar de alguna manera en una puesta al día del lenguaje con que se comunica la verdad. Y ahí nos topamos con otra cuestión, la puesta al día, es decir, una reactualización del lenguaje. Y aquí se nos asoma otro peligro. Yo dije, esa finalidad pastoral, para llamarla de alguna manera, de adaptación del lenguaje y de los modos de enseñar al mundo actual, tiene el problema de que pretende resolver en general una cuestión que es prudencial, ¿no? Con lo cual parece de entrada una idea descabellada, es decir, una pretensión desproporcionada. Entraríamos por un camino peligrosísimo de cierta hibris, de cierta desmesura en la intención, de una desproporción. Acá hay una paradoja enorme, porque parece que el renunciar al fin eminente es asumir una actitud humilde, cuando en realidad la humildad del magisterio en la Iglesia es someterse plenamente a la verdad divinamente revelada. Esa es la auténtica humildad. Definir la verdad y condenar el error es la humildad primera de los maestros supremos de la Iglesia, porque es ponerse en el lugar que les corresponde delante de Dios y delante de los hombres. En cambio, en esta aparente humildad de no condenar, de no definir, se encierra una, por lo menos en potencia, y en estado virtual más bien, una hibris terrible, una pretensión desmesurada, dije, ¿de qué? De resolver por generalidades lo que solamente puede realizarse por la acción de cada quien en su lugar propio. Dicho de manera, pretender suplir con una acción unitaria de una asamblea episcopal, de una asamblea de obispos, reunidos solemne y extraordinariamente en concilio ecuménico, suplir la acción de todos y cada uno de ellos en sus respectivas diócesis y de todas las personas asociadas a ellos en el ejercicio de la actividad de enseñar en la Iglesia y de transmitir la verdad evangélica a los demás, suplirlos por un acto único que viene a decir cómo hay que enseñar, cuando ese cómo, si es pastoral, no puede ser sino prudencial, y por lo tanto no cabe otra cosa, humildemente, que remitirla al aquí y ahora de cada quien y orar al Espíritu Santo para que inspire a todos los miembros de la Iglesia a orar de la mejor manera posible. Pero esa acción concreta no se puede suplir por determinaciones generales de una constitución, aunque se la llame constitución pastoral. Pero hay otro peligro ahí que ya hay que anunciar y que trataremos en clases posteriores. En ese adaptar el lenguaje de la verdad de siempre al mundo de hoy, acecha el peligro de perder de vista que la verdad es lo principal y poner a la adaptación como lo principal, o peor todavía, al mundo al que hay que adaptarse como lo principal. Ahí está el otro peligro. Y un peligro que de nuevo no es una hipótesis gratuita, sino que se ve plasmado incluso en pasajes enteros de los documentos conciliares. Y también en los discursos de Juan XXIII y de Pablo VI a lo largo del concilio. Ahí la cuestión es si cuando se ha renunciado al fin eminente, pero no a la dignidad de la asamblea conciliar como tal, como concilio ecuménico, ahí es donde está lo que potencia estos peligros. Yo he mencionado dos nada más, ¿no? Uno, la pretensión de suplir con unas determinaciones generales lo que no puede ser sino esfuerzo concreto de cada quien en su circunstancia concreta. Otro, de dar primacía al mundo al que hay que adaptarse y no a la verdad que hay que proclamar. Pero ¿por qué todos esos peligros acechan? En el fondo porque hay otro peligro
el mayor y más general, digamos, el peligro de pretender revestir de la infalibilidad que es propia de las determinaciones definitorias doctrinales a enseñanzas que no son definiciones y que hay que ver en cada caso si pertenecen o no al depósito de la divina revelación. Porque si la problemática planteada es una problemática de relación con el mundo actual, de adaptación de la verdad de siempre a las exigencias de los hombres de hoy día, fíjate, a las exigencias. ¿A las exigencias de qué? Ahí entramos en una maraña tremenda. Porque hay que adaptar lo que se proclama para que se lo entienda, o hay que adaptarlo a las necesidades y exigencias de quien oye. Lo primero es didácticamente razonable y exigido por la prudencia, porque es hacer que lo que uno quiere transmitir pueda llegar al otro. Lo segundo, en cambio, es absolutamente inaceptable desde el Evangelio. ¿Cómo desde el Evangelio? Y claro, lo que la Iglesia está llamada a enseñar es la verdad revelada, que alcanza su plenitud en Cristo. Cristo que es obviamente el único modelo perfecto de pastor como se debe, porque solamente Él es Hopoimen Hokalos, el pastor perfecto, plenamente bueno. En Él encontramos ese decir las cosas para que sean entendidas, sí señor. Lo que no encontramos es el supeditar lo que hay que decir a exigencias y necesidades de los hombres. A eso no. Porque cuando se trata de la comunicación de la sabiduría divina, el que tiene que adaptarse a las exigencias y necesidades es el hombre. Porque es la palabra de Dios la que lo exige. Desde una sabiduría absolutamente perfecta e infalible, que es la divina. No es esa palabra la que tiene que adaptarse a las exigencias de los hombres, ni de los hombres de la época de nuestro Señor Jesucristo, ni de los hombres del siglo XX, ni los de ningún siglo, sino que los hombres son los que están llamados a convertirse según las exigencias de esa luz que viene de lo alto. Porque esa es la primera palabra del Señor. Convertíos y creed en el Evangelio. No es una palabra de a ver qué necesidades tienen ustedes, así yo les hablo de lo que ustedes quieren oír. No, claro que no. ¿Qué exigencias tienen ustedes como seres humanos según su extraordinariamente renovada cultura moderna para que yo, en aquella época, digamos, según su maravillosa cultura helenística, para que yo tenga que decirles lo que ustedes quieren oír, lo que esperan oír, lo que les acomoda oír? Sí, estoy extremando la situación quizá un poco, didácticamente, pero creo que se entiende con claridad el planteo. Esta sentencia que estoy sosteniendo se opone primero a la tesis de la normalidad del Concilio Vaticano II. Es un concilio exactamente igual a cualquier otro, digo que no. Y cualquiera que quiera sostener esa tesis se verá enfrentado con dificultades, en mi opinión, insuperables. A veces se hacen parangones que son realmente inadmisibles desde un punto de vista histórico, ¿no? Sí, bueno, el Concilio Vaticano II ha suscitado discusiones. Bueno, pero también el Concilio I de Nicea suscitó discusiones. Mire, cuando uno va a hablar las cosas puede hablar seriamente o puede chicanear superficialmente. ¿Está claro? Y cualquiera con dos dedos de frente se da cuenta si se hace lo uno o se hace lo otro. El Concilio Niceno I hizo una definición formal de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo.
y condenó formalmente la doctrina de Arria. ¿Siguieron discusiones a eso? Sí, ciertamente. Pero no discusiones acerca de lo que el concilio había definido, o si lo había definido o no lo había definido. Las discusiones siguieron, primero que nada, porque hubo resistencia de los arrianos, y claro, sí, porque su doctrina había sido condenada. Sería lo mismo que decir que después del Concilio de Trento los protestantes siguieron sosteniendo sus errores. Y pero es claro, sí, porque el Concilio de Trento había condenado los errores protestantes y no iban a aceptar el Concilio de Trento. Lógico. Un concilio no está para suprimir discusiones, y mucho menos para evitar sin más las discusiones que versan sobre la materia definida. Porque si los que han sostenido el error que es condenado persisten en el error, y evidentemente seguirán las discusiones. Claro. Aunque la cuestión dogmática esté zanjada. Hay otra razón, si uno va a ser más preciso, hay otra razón de las discusiones que siguen al Concilio de Nicea, que es el primer concilio ecuménico en la historia de la Iglesia, recordemos, ¿no? La otra razón es el uso por el concilio de un término que todos en ese momento quizá no entendían de la misma manera. El término homoousios. Las discusiones en este sentido, ¿a qué tendieron? A esclarecer el significado del término. Pero el significado del término era inequívoco en relación con la doctrina definida. Homoousios topatrí. Así se califica al Hijo unigénito del Padre eterno. Es consubstancial con el Padre. Es la misma usía que es el Padre. En las discusiones lo que va a ir apareciendo es en qué sentido no hay que entender eso. Homoousios no quiere decir la misma persona, como si se estuviese enseñando una doctrina modalista. No, claro. Quiere decir la misma esencia real, la misma substancia. Son la misma substancia, claro. Siendo dos hipóstasis distintas. Pero fíjense, las discusiones son de carácter estrictamente dogmático. Y en orden a recibir la doctrina tal cual el concilio la ha definido. Sí, claro que hubo discusiones. Pero a través de esas discusiones, lo que hubo o lo que se desarrollaron fueron o subterfugios para permanecer en el error, lo que hacen los arrianos o simpatizantes del arrianismo, promovidos por el poder político de entonces, a su vez, por Constantino I y por los hijos de Constantino luego. O las discusiones tienden ¿a qué? A neutralizar el efecto definitorio del concilio. Esto es interesantísimo entenderlo, para compararlo precisamente con la situación actual. Neutralizar la definición del concilio para que todos se pusiesen de acuerdo, para que no hubiese conflicto doctrinal en la Iglesia. Es curioso advertir cómo todo el llamado homeísmo, o sea, la doctrina del homoiousios, sustituyendo a los homoousios de Nicea, el homoiousios significaba no la misma sustancia, sino sustancia semejante, o usía semejante. Y entonces quedaba abierta la posibilidad de entenderlo en sentido ortodoxo, en sentido arriano. O sea, un modo equívoco de hablar que conforme a todos. Y entonces todos en la misma bolsa. Eso puede ser una finalidad del político. Constantino, por ejemplo, quería eso. Sí, claro, le pareció. Como el homoousios ocasionó resistencia y los conflictos seguían, bueno, entonces favorezcamos a los que dicen de otra manera y reconciliemos a Arrio, aunque Arrio no acepte el homoousios, y estamos todos juntos. Lo que yo quiero es que se pacifique esto. Eso es un propósito del político. No puede ser un propósito del magisterio que la verdad se confunda con el error. Precisamente las discusiones que siguen al Concilio de Nicea, si son un ejemplo de algo, son un ejemplo de cómo el magisterio de la Iglesia no se puede subordinar, y de hecho en ese caso no se subordinó, aunque en el decurso de las discusiones sí lo hizo parcialmente, en asambleas
conciliares o sínodos regionales que emitieron símbolos confusos e incluso erróneos, aprobados por enormes mayorías de obispos. Es interesantísimo estudiar la historia del siglo IV y de las discusiones que siguen al primer concilio de Nicea, para advertir cómo asambleas enteras de obispos, en ese caso, se someten a los dictámenes políticos de más de un emperador, sin la aprobación papal, ciertamente, que no queda comprometida ahí en la materia dogmática, que es lo que está en juego en esos concilios, ojo, pero asambleas episcopales con una amplísima mayoría aprueban símbolos de fe por lo menos confusos y que contienen en algunos casos fórmulas erróneas. Fíjense que una fórmula equívoca ya en un símbolo resulta fuente de error, aunque no sea en sí mismo un error. Pero si la fórmula contiene error, peor todavía, ¿no? Obviamente. Es interesantísimo estudiarlo para ver cómo ahí el concilio y el homoousios de Nicea precisamente funciona como ¿qué? Como el criterio que distingue la verdad del error. ¿Y eso ocasiona conflictos? Por supuesto que sí. Gravísimos conflictos. ¿Y los conflictos a qué obedecen? A que la verdad y el error no pueden coexistir en la fe de la Iglesia. Esa es la actitud propia del magisterio solemne y definitorio, en su sentido perfecto. Las controversias que atraviesan el Concilio II del Vaticano y que siguen a él no son del mismo tipo, porque el Concilio II del Vaticano no ha definido nada. Entonces, poner como paralelo que, bueno, pasa con el Concilio II del Vaticano lo mismo que pasó con el Concilio de Nicea, va seguido de discusiones, ciertamente que no. No del mismo tipo de discusiones. Porque como en el Concilio II del Vaticano no se ha definido absolutamente nada, no cabe que existan discusiones en torno al significado exacto y preciso y al alcance de la definición. Si no hay definición alguna. ¿Qué equivale en el Concilio II del Vaticano al homoousios de Nicea? Y absolutamente nada. La analogía se parte desde el comienzo. No hay nada semejante. Pero lo que sí existen son discusiones acerca de la índole misma del concilio, fíjense ustedes. Porque el concilio como hecho presenta una dificultad de interpretación que va asociada a la ambigüedad de su autodefinición. De pretender que es un concilio normal igual que todos los otros, creo que es una tesis inaceptable y que se opone, insisto, a la que yo he sostenido. Y lo mismo la tesis de la superioridad. Es el superconcilio. La tesis de la llamada Escuela de Bolonia. Es decir, de la historia del Concilio Vaticano II escrita por los dominicos de Bolonia. Esa tesis hace del Concilio Vaticano II un superconcilio, más que un concilio. Lejos de ser un concilio disminuido, como ya he dicho, es mucho más que todos los anteriores. Pero ¿cómo va a comparar usted un concilio que a lo sumo pretende definir una cierta verdad y condenar al error que se pone, con un concilio que se ocupa de la totalidad del universo mundo, ¿sí? Que habla de la Iglesia, del mundo, de la economía, de la política, del derecho, del arte, de la técnica, de los medios de comunicación, de la educación, de la salud, de las necesidades de los hombres. Es un concilio en que la Iglesia alcanza una especie de madurez suprema, de conciencia de sí misma. Estamos en un lenguaje claramente hegeliano, ¿no? Es decir, la evolución de la historia de la Iglesia ha llegado a su Selbstbewusstsein definitiva, a su autoconciencia reflexiva. Antes era una iglesia infantil e infantiloide que pretendía distinguir la verdad del error. Ahora la iglesia se da cuenta que la contradicción es la ley de la realidad, que hay que abarcarlo todo, ¿sí?
el teísmo y el ateísmo, el liberalismo y el comunismo, y que ella está por encima de todas las partes como una especie de contenedor panteístico universal que lo contiene todo, que lo abarca todo, que habla de todo, que lo resuelve todo. La sentencia es formalmente falsa, porque decir que es un superconcilio ni siquiera corresponde a la intención convocante o clausurante. No hay tal cosa como un superconcilio. A lo sumo es un concilio como todo lo demás, pero no un superconcilio. A lo sumo será un concilio como los demás, cosa que me parece que no se puede afirmar. Pero no un concilio superior a todos los concilios, el concilio que está por encima de todos los concilios, porque ha llevado a la Iglesia a una nueva conciencia mucho más perfecta y superior de sí misma y del mundo, y del hombre, y de Dios, y de todo. Esa tesis no solo es formalmente errónea, sino que presupone gravísimos errores. En primer lugar, presupone el error modernista en una forma clarísima. Esa es una tesis modernista o neomodernista, como se la quiera llamar, que presupone la evolución histórica del hombre y de la Iglesia dentro del hombre y de la historia, ¿no? Y convierte al Concilio Vaticano II en el acontecimiento histórico crucial por el cual la historia de la Iglesia ha llegado a su madurez, superando toda la historia precedente. Eso es evolucionismo modernista. Es incompatible con la fe de la Iglesia. Hay un error pragmatista también en la raíz. Claro, porque es mucho más hacer pastoral que definir una verdad dogmática. Fíjense ustedes que yo lo pensaba en la clase anterior, cuando yo hablaba de la definición, la inerrancia, y eso, ¿a quién le importa? ¿No? Lo que importa es obtener resultados, conseguir que el mundo real y concreto se transforme. Es decir, si uno piensa en una clave marxista, ¿no? Para decirlo fácilmente, en clave inmanentista y pragmatista, la verdad que importa. Va a decir usted que es superior un concilio que define la consubstancialidad del Logos eterno con el Padre que un concilio que se ocupa de la transformación del mundo actual. Por favor. El concilio pragmático es el superconcilio. Eso porque se piensa en categorías pragmatistas o praxistas, es decir, de inmanentismo marxistoide o progresista, para decirlo más generalmente, iluminista, en todo caso. Estas dos visiones de la realidad, el modernismo y el pragmatismo o praxismo, coinciden en la categoría de revolución, que está implícita en esta tesis también. El Concilio Vaticano II sería la revolución liberadora de la Iglesia de acá para el futuro. Esa autoconciencia de la madurez implica la revolución transformadora, ¿no? Pero para darle cierto carácter cristiano a esto, hay que acudir ¿a qué? A que el Espíritu Santo ha actuado de manera definitiva en la Iglesia. Y entonces ya esta tesis viene a caer en una especie de neojoaquinismo o de una absolutamente inaceptable herejía neopneumática, ¿no? Ahora ha irrumpido realmente el Espíritu Santo, a lo que se aproximan expresiones tan peregrinas como las de un nuevo Pentecostés, ¿no? Que se ha usado, y la han usado incluso papas de los últimos 50 años, ¿no? Pretendiendo que el Concilio Vaticano II es un acontecimiento equiparable a la venida del Espíritu Santo, como enviado por el Padre y el Hijo en cuanto fruto final de la Pascua de Cristo. Ese Pentecostés es absolutamente único y para siempre, y no puede haber un nuevo Pentecostés en la historia de la Iglesia. Y eso es de fe de la Iglesia, de la fe de siempre de la Iglesia. Introducir una especie de irrupción innovadora del Espíritu Santo que, en combinación con las otras cosas, llevaría a la Iglesia a su auténtica y definitiva constitución, es introducir una mentalidad herética. Todas estas tres categorías, a su vez, van asociadas a ¿qué? La tesis del superconcilio,
que es radicalmente opuesta a la que yo he sostenido, que también se opone a la de la normalidad, pero obviamente mucho más a esta, porque un concilio disminuido implica decir que no solo no es un concilio en sentido plenamente normal, sino que es un concilio menor que los normales. Menor en cuanto a su importancia real y en cuanto a su alcance objetivo. Está claro eso, porque si no ha definido nada, su alcance objetivo es necesariamente menor que la de un concilio que ha definido. Su alcance objetivo. Y el alcance magisterial también, porque si no ha definido nada, ¿qué doctrinas de fe se encuentran en los documentos del Vaticano II? Las que ya habían sido definidas, y las que son del magisterio ordinario. No precisamente aquellas que son una innovación, que es lo que pretende la tesis del superconcilio. Porque las que son una innovación rupturista, esas necesariamente no pertenecen al depósito de la divina revelación, porque la revelación no se contradice a sí misma. Es una cosa que hay que ver si se da este tipo de enseñanza. Pero si se da, es una enseñanza que no pertenece objetivamente al magisterio. Porque si algún documento del Vaticano II enseña algo que es opuesto o contradictorio con lo que se ha enseñado siempre y en todo lugar, eso ni siquiera es de magisterio ordinario. Acá ya desembocamos en lo que va a ser el tema de la próxima clase. Magisterio extraordinario y ordinario en el Vaticano II. Pero si en los textos del concilio se encuentra magisterio, o es magisterio extraordinario de otros concilios, pero no propio del Concilio Vaticano II, es decir, dogmas ya definidos, a los que se alude implícitamente o que se repiten explícitamente, o magisterio ordinario. Pero si es magisterio ordinario es lo que se ha enseñado siempre, en todo tiempo, en todo lugar y por todos. Y por lo tanto no puede ser innovativo. A lo sumo podrá aplicar los principios y verdades de siempre a algo nuevo materialmente, pero que formalmente cae bajo la misma verdad de siempre. Lo que no podrá hacer es desdecir la doctrina de siempre, porque ahí sí que nos encontraríamos con un problema gravísimo para la fe. Porque si el objeto del magisterio, que es la fe de la Iglesia, es un mutante, entonces se acabó la fe de la Iglesia. Y este problema crucial es un problema que hoy día hay mucha gente que parece no advertir. En muchas cosas la Iglesia enseñaba en otra época una cosa y ahora enseña otra. Pero escúcheme, si enseñaba en el sentido de transmitía la verdad revelada, entonces no hay manera de aceptar como dato de fe nada en la Iglesia. ¿Está claro lo que digo? Porque cualquier cosa que esté enseñando hoy se podrá decir mañana, bueno, pero eso en esa época, pero ahora se enseña lo contrario. Lo que no puede haber jamás es oposición en el objeto del magisterio de la Iglesia, del magisterio infalible, extraordinario u ordinario. Y lo que no pertenece objetivamente al depósito de la revelación no es objeto de ningún magisterio eclesial, por más que lo digan los pastores de la Iglesia, es decir, los obispos reunidos en concilio ecuménico. Formalmente no pertenece al magisterio eclesial. Se lo podrá recibir como una enseñanza razonable, como una enseñanza que piadosamente recibimos los fieles, ¿no? Con piedad religiosa, pero con piedad religiosa con un límite. Y ese límite está en que no se contradiga lo que se ha enseñado siempre. Porque ahí se quiebra la piedad radicalmente. Porque desaparece el objeto inmutable de la fe. Y es nada más y nada menos que ese problema el que se discierne acá. Y si no se advierte la gravedad de ese problema, en mi opinión es porque no se piensa desde la fe. Y creo que una de las consecuencias más deplorables que se han desencadenado a partir del Concilio Vaticano II es la tendencia a pensar no desde la fe, sino desde cualquier otro lado.
por hoy suficiente. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.